Sí, es que soy re malo para cocinar igual, así que Mm, ahí se atrasa. sí, sí, aparte que como Bueno, hay buenas hartas tardes, cositas chicos. que hacer, así que, pero no importa. Así que Sí, po, me, sí, ese es el tema. Se atrasa ahí. pero Después con puede tomar 11. una Mega 11. Buenas tardes, chicos. Espero que estén súper bien, ¿verdad? Hoy día nosotros vamos a conocer, vamos a darle como cierre a nuestra unidad de electricidad, ¿cierto? Nosotros estuvimos viendo qué es lo que era la energía, ¿ya? Y cómo se producía la energía eléctrica principalmente en nuestro país, ¿ya? Eso nosotros ya lo vimos. Y hoy día nosotros vamos a conocer lo que es el circuito, ¿verdad? Y cómo nosotros lo podemos utilizar y cómo podemos construirlo. Ya yo les había pedido materiales para que tuvieran hoy día, pero si no los tienen, ¿cierto? No importa, lo importante es que pongan atención en cómo podemos hacer un circuito eléctrico y después aplicarlo en un proyecto tecnológico, ¿ya? Recuerden que el proyecto tecnológico que van a desarrollar lo van a hacer con, su nota va a servir para ciencias naturales y para tecnología, ¿ya? Entonces, para que van a tener igual para poder hacerlo. Ya, entonces, antes de comenzar con todo lo nuestro, ¿verdad? Con todo lo que yo les estaba adelantando ahora, vamos a pasar lista. Así que Mr. Jorge, ¿verdad? Les va para que comencemos a pasar la lista y él les va a ir indicando quién la puede ya desactivar. ¿Ya? Ya chicos, vamos a pasar a la lista de asistencia, todos activando sus cámaras, vamos a iniciar. Javier Cornejo, Max Andaur, Renato Valenzuela, Alonso Mayer, Martín Núñez, Laura Barrios, Sofía Toro, bien, Florencia Núñez, Gonzalo Avendaño, Franco Contreras, Diego Orellana, David Flores, Javiera Godoy, bien, Rodrigo Corbalán, Camilo Estudillo, Martín Campos, Tomás Fuentes, Máximo Millagual, Manuel Valenzuela, muy bien, Máximo, excelente, Germán Marín, oh, Germán, esa polera, no, Emilia Chamorro, Diego Poblete, Vicente Sangüesa, ya, los demás ya los mencioné. Ya, súper. Excelente, bien chicos, todo muy bien. Pueden Ya. desactivar su cámara. Ah, yo quiero saber qué polera está usando Era, era de un equipo de fútbol, Miss. el Germán. Sí, De qué equipo del Colo-Colo? no, ojalá fuera del Colo Colo, Miss. Ojalá fuera del Colo. Era de la U. Ah, no, no me digas que usted es de Colo-Colo, no puede ser. Sí, ojalá fuera del Colo. Martina Tolosa me habló por acá. No importa, Martí. Ok, estamos ok, súper bien. Así que no te preocupes, estás presente. Ya. No lo vi porque justo andaba buscando los materiales, andaba buscando mi circuito, así que no alcancé a ver. Ya. Ya, chicos. Entonces, hoy día, ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? El objetivo de hoy es que conozcamos qué es un circuito, de qué se trata, ¿verdad? Lo que es un circuito y podamos aprender a construir uno, ¿ya? La idea es que ustedes puedan aplicar este circuito en su próximo proyecto, ¿verdad? Tecnológico y que entonces funcione este circuito para que ustedes lo puedan presentar, ¿ya? Pero antes de poder desarrollar un circuito, nosotros tenemos que saber qué es un circuito, ¿ya? Así que, primero que todo, vamos a trabajar en nuestro libro, ¿ya? Así que van a ir a la página, esperen un poco, que se me ocurrió acá.
Ah, que me da rabia cuando se me ocurren estas cosas. Aquí está el índice, en la página más abajo. ...170, ¿ya? Van a ir a la página 170 de su libro porque ahí está explicado qué es un circuito, ¿verdad? Y luego, y también están los planos, ¿ya? Los circuitos no solo se trabajan de forma concreta, sino que también los circuitos tienen una simbología y es lo que nosotros vamos a conocer hoy día, ¿ya? Hay ingenieros eléctricos o electricistas, quizá ustedes conocen a algún electricista o alguno de sus papás, ¿verdad? Puede que sea electricista o alguna de su mamá, ¿verdad? Que sea, que maneje todo el área de electricidad y, ¿verdad? A ellos les pueden consultar, ¿cierto? Que los circuitos eléctricos no solo son aquellas conexiones que nos permiten desarrollar o nos permiten visualizar esta energía eléctrica, esta manifestación de la energía eléctrica, sino que también los circuitos tienen una simbología y se desarrollan planos con esta simbología para representar los circuitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? El funcionamiento de un circuito eléctrico simple, ¿ya? Y distinguir entre buenos y malos conductores de la electricidad, ¿ya? La clase anterior, alguien me preguntó que si el agua era buena conductora. Yo le respondí que no, ¿verdad? Pero cuando el agua está cargada de minerales, ahí sí, ¿verdad? El agua que está con mucho mineral, por ejemplo, que tiene mucho cloruro de sodio, ya un agua que está salada, puede ser mejor conductora, ¿ya? Porque cambia el nivel de acidez em, del agua. Por lo tanto, se produce como un ácido, más bien, ¿ya? Y eso permite la conducción de la electricidad, ¿ya? Y también vamos a reconocer la importancia de normas y procedimientos que resguardan la seguridad. Principalmente lo que yo le estaba hablando de estos planos que se desarrollan sobre todo en los circuitos eléctricos de las casas, ¿cierto? Es para resguardar la seguridad y saber en qué lugar de la casa se encuentran las conexiones eléctricas, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de ampliar una casa, ya saber en dónde está la conexión para ampliarlo, por ejemplo, para llevar la misma conexión hacia un segundo piso, o bien para no destruir el lugar en donde está la conexión eléctrica, ¿ya? Entonces, primero, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Si ustedes han desarmado una linterna, ya se pueden haber dado cuenta de que si uno la desarma, tiene, ¿verdad?, algunas conexiones o tiene algunos aparatos que permiten esta conducción de la electricidad, aunque sea menor, desde la pila, que es como el generador eléctrico, ¿verdad?, hacia la ampolleta en donde se manifiesta esta energía eléctrica, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es? Vamos a repasar qué es lo que es la electricidad. Primero voy a leer acá, ¿verdad? La electricidad es un fenómeno que tiene su origen en una de las propiedades de la materia, que es la carga eléctrica, ¿ya? Cuando estas cargas se mueven, por ejemplo, por un cable, entonces hablamos de corriente eléctrica. Toda la materia, ya, toda la materia de el espacio, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, los cables, el computador, estoy hablando de materia como no de contenidos, sino que de materia de las cosas que nosotros observamos, de las cosas que nosotros sentimos, ¿ya? Toda la materia ocupa lugar en el espacio y está constituida por unas pequeñas partículas, ¿verdad?, que se llaman átomos, ¿ya? Y los átomos, alrededor de los átomos, giran unas cargas eléctricas que se llaman electrones, ¿ya? Cuando los electrones van pasando y van saltando de átomo en átomo, ¿cierto? Ese es el movimiento de las cargas eléctricas, ¿ya? Y hay materiales, por ejemplo, como el metal, que permiten que esas cargas eléctricas se muevan. Y hay otras
otros materiales, por ejemplo, como el plástico, que impiden que esas cargas eléctricas se muevan, ¿ya? Entonces hay materiales que son conductores de la corriente eléctrica y otros que son aislantes de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día vamos a ver cómo se mueve, cuál es el circuito que tiene, como la carretera que va a ¿verdad? Lo que nosotros vamos a conocer hoy es eso, ¿qué es un circuito eléctrico? ¿Ya? Entonces, para que todos los aparatos que utilizan energía eléctrica, sea de la conexión de la corriente eléctrica que nosotros tenemos en la casa o de algún aparato que utilice pila, ¿verdad? Necesita un circuito eléctrico, como dice acá, ¿ya? Necesita un circuito eléctrico. Martina Tolosa, tienes tu mano levantada, te voy a activar el audio. Ya, Miss, ¿me escucha? ¿sí? Es que los circuitos eran para esta clase, para hacerlo en la clase del trabajo. No, yo pedí el material para que aprendamos a construir el circuito, ¿ya? Pero Ah, cuando tienen que presentarlo es el 4 de diciembre, ¿ya? Miss, es que yo ya lo había hecho. Ya, si lo tiene hecho, no importa, Martina, ¿ya? No importa que lo tenga listo, ¿ya? Ya. Porque ahí adelantaste trabajo nomás, ¿ya? Sí. Entonces, después cuando sea el 4 de diciembre, ahí lo presentas solamente y no tienes que hacer nada más para en las otras 2 semanas siguientes, ¿ya? Igual súper. Ok. Ya, entonces, ¿verdad? Como les estaba hablando, todo lo que nosotros sabemos que utiliza esta como corriente eléctrica, este traspaso de cargas, ¿cierto? Necesita un circuito eléctrico para que pueda funcionar, ¿ya? Que es como la carretera que va a permitir que funcione este aparato, ¿ya? Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran enlazados para que pueda circular la electricidad. ¿Ya? Si ustedes tienen ahí el libro a mano, vayan destacando lo que yo voy destacando también. ¿Ya? Entonces, este conjunto de dispositivos que quizás algunos compraron ¿cómo se llama? El set del circuito, ¿verdad? Todos esos aparatos que ustedes ven ahí permiten entonces que pueda circular la electricidad a través de ellos, ¿ya? Todos los circuitos eléctricos tienen funciones específicas, ¿ya? Como permitir que se encienda una ampolleta o que un timbre encienda un sonido o que se active un motor, ¿ya? Son distintos. Por ejemplo, un ventilador permite que se muevan las hélices, ¿verdad? Del ventilador, ¿ya? Una licuadora permite que se muevan, ¿verdad? Los cuchillos que están dentro de la licuadora para que pueda licuar la comida que uno mete en la licuadora, ¿ya? Una aspiradora, ¿cierto? Hace que ese motor pueda generar, ¿verdad? Fuerza para que aspire lo que se está tratando de limpiar, ¿ya? Entonces, todos los circuitos tienen esta función específica y yo tengo que buscar, entonces, en el proyecto que ustedes van a hacer, tienen que buscar cuál es la función que quieren entregarle al circuito que van a construir, ¿ya? ¿Qué elementos conforman entonces el circuito? Muy importante, ¿verdad? Que es la fuente de energía, es lo principal, ¿ya? La fuente de energía puede ser la corriente eléctrica que se ve aquí en los enchufes de este alargador, ¿verdad? Puede ser una batería, ¿verdad? Como la batería de los autos, ¿ya? O pueden ser baterías como estas baterías alcalinas que nosotros utilizamos para los aparatos que son más pequeños, como los juguetes, los celulares, ¿cierto? Los celulares también poseen batería, ¿ya? Y, ¿verdad? Estos suministran entonces, tienen la función de suministrar la energía eléctrica al circuito, ¿ya? Entonces, indispensable que haya una fuente de energía para que pueda transitar esta corriente eléctrica. Otros aparatos, ¿verdad?, que son muy importantes dentro de un circuito son los interruptores. Ya, como dice la palabra, el nombre, ¿verdad? Permiten o interrumpen o permiten el paso de la electricidad. ¿Ya? Permiten, ¿cierto? Si yo lo presiono, si yo lo activo, permite que pase. Si yo lo desactivo, corta ese tránsito de la electricidad. ¿Ya? Y tiene esas dos posiciones, ¿verdad? Abierto y cerrado.
Cuando está abierto, no pasa electricidad, ¿ya? Cuando está cerrado, sí pasa electricidad. Luego vamos a ver en el plano cómo ustedes se van a dar cuenta que el interruptor, si está abierto, ¿verdad? O está cerrado, puede o no transitar energía. Miss, Están los conectores, ¿sí? Miss, aquí preguntan, ¿eso es como cuando uno enciende las luces de las casas? Exacto. Los interruptores de las casas, ¿verdad? Están en la pared y nosotros, si los cerramos, se prende la luz, ¿verdad? Porque permite que pase la corriente eléctrica, ¿verdad? Si lo apretamos nuevamente, ¿verdad? Si queremos apagar la luz, ¿verdad? Significa que se abre, por lo tanto no pasa corriente eléctrica, ¿ya? Máximo, voy a activar tu micrófono. Ya, Máximo. Miss, ¿cómo? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace para que el interruptor, cuando uno la apriete, llegue hasta el foquito para que se encienda? ¿Cómo sucede eso? Ya, lo que ocurre, ¿verdad? Que los interruptores tienen algunos tienen como un resorte y otros, ¿verdad? Son como una palanca. Entonces, cuando la palanca topa, ¿verdad? Con otro cable, ¿ya? Cuando baja, entonces, y se conecta, por lo tanto, ahí puede pasar la electricidad. Si yo lo hago al revés, ¿verdad? Si yo voy a apagar la luz, estoy levantando ese interruptor, esa palanca, ¿verdad? La estoy tirando hacia arriba, ¿verdad? Y ahí va a quedar. Y entonces la luz y la corriente eléctrica no va a pasar, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en los botones del control remoto, el control remoto funciona con luz infrarroja. Entonces, el botón plástico que está en el control remoto, ustedes lo presionan y hay un circuito eléctrico dentro que está conectado como a una lucecita que está en la punta del control remoto. Y ese manda una señal infrarroja a la tele y dice que se debe prender. Pasa la corriente. Y si yo lo vuelvo a apretar, esa señal vuelve a ir a la tele que lo debe apagar, que debe cortarse la corriente. ¿Ya? Entonces son señales infrarrojas. ¿Máximo qué? A mí le quería decir que yo tengo el interruptor ese que es rojo, que tiene la puntita roja. Ah, ya, ese. Es que ese tiene un resorte. Entonces, ese al tener un resorte, cuando yo lo aprieto, ¿verdad? Yo también lo tengo aquí, así que los voy a mostrar. Voy a dejar prender mi cámara. ¿Dónde está? Aquí. ¿Me veo? Sí. ¿Es cierto? Sí, de esos. Ese mismo, ese. Ya, miren. Si no este interruptor, si llamo este interruptor, yo, ¿verdad? Ah, este no se desarma más. Ya, pero si yo lo desarmara por debajo, si yo lo desarmo por debajo, tiene un resorte. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí se Sí, ve. ahí está el resorte. Tiene un resorte, ¿se fijan? Y tiene esas latitas que están dentro. Bueno, ahí, esas latitas. ¿Ya? Cuando yo lo aprieto, ¿cierto? Se conectan esas latitas con los cables. Cuando yo lo vuelvo a apretar, se levanta. Entonces no se conectan las latitas con el cable. Por lo tanto, ahí se para la conexión. ¿Ya? Y gracias a este resorte. ¿Les queda claro o no? Sí, Miren, ¿sí? Ya, porque yo lo voy a yo lo voy a apretar. Entonces, si yo la aprieto, ¿verdad? Baja la latita. Ay, para acá. Bajan las latitas que están dentro. Si yo lo aprieto de vuelta, suben las latitas que están dentro. Entonces ahí se para la conexión. Ya. ¿Me entendiste o no? ¿O todavía no sí, entiendes? claro.
No, sí, sí está. Ya, Ya lo que entendí. pasa es que también yo tengo que cable, se fijan que hay como 2 tornillitos acá atrás, entonces yo tengo que poner cablecitos que ingresen por este interruptor, que ingrese por un lado uno y que salga por el otro lado otro, ¿ya? Y eso me va a permitir que se pueda conectar, ¿ya? Sí, tiene dos hoyitos abajo y un hoyito por un lado y un hoyito por el otro. Exacto, estos hoyitos que, ay, apagué la cámara, estos hoyitos que están ahí, no se Sí, ven bien, pero sí, esos mismos ahí, tengo yo. ese. Después vamos a ver cómo podemos conectar el interruptor, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Está entonces, ¿verdad? El interruptor y importante, ¿verdad? Que qué es lo otro que conecta, ¿verdad? Son los conectores, es decir, son los cables que serían como los caminos que lleva la corriente eléctrica, ¿ya? Miss, Y estos, ¿verdad? Permiten que circule a través de ellos. Mister. Miss Javier tiene la mano levantadita, le voy a activar el micrófono. Ah, ya, súper. Yo no lo había visto. Mister, es que yo tengo ya armado algo. Ya, súper. Bien, pues, bien, Javier. ¿Y te funciona? Sí, Sí. Excelente, súper. Muy bien. ¿No ven? Entonces Javier utilizó este mismo interruptor. Ya el interruptor que yo le estaba mostrando. Y esa es la función que tiene. Al activarlo, ¿verdad? Se conectan los cablecitos y al desactivarlo se sueltan. Ya o sea, se separa la conexión. ¿Ya? Y es debido, ¿verdad?, a los conectores que se encuentran también al interior del interruptor. Y están los últimos, pero no menos importantes, ¿verdad?, que son los componentes que son los receptores, ¿ya? Y, ¿verdad?, son los componentes fundamentales del circuito y en ellos se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía, ¿ya? Aquí dicen energía lumínica, térmica, sonora o cinética, ¿verdad? Una ampolleta transforma la energía eléctrica en energía lumínica y térmica, ¿verdad? Un motor, este es un motor, ¿ya? Transforma la energía eléctrica en energía cinética, ¿verdad? Permite que se mueva, ¿ya? Entonces yo les dejé algunas ideas del circuito que ustedes podían construir, ¿verdad? Y del aparato tecnológico que podían desarrollar, ¿ya? Y aquí están, ¿verdad?, los materiales incluso que yo les pedí para que ustedes pudiesen desarrollarlo. ¿Y cuáles son los símbolos, verdad, de estos circuitos que yo les dije antes? No solo, ¿verdad?, se utilizan los circuitos para construir objetos pequeños, sino que también para construir objetos que son, o circuitos, por ejemplo, en el hogar. Y esos, ¿verdad?, esos símbolos se utilizan, estos que nosotros vamos a conocer ahora, se utilizan para hacer los planos eléctricos, ¿ya? Los símbolos, ¿verdad?, que permiten representar los elementos de un circuito, ¿verdad?, son una forma esquemática de diseñar los circuitos eléctricos. ¿Cómo entonces yo voy a proyectarme, ¿verdad?, cómo voy a proyectar mi circuito eléctrico? Y es lo que ustedes también van a hacer, ¿verdad?, para la evaluación, ¿verdad? Varios de los chicos tenían hecho su circuito eléctrico y su proyecto ya listo, pero también es importante que mencionen cuáles son, ¿verdad?, estos símbolos. Y es lo que les va a quedar solamente de tarea, ¿ya? Se emplea entonces una serie de símbolos que se representan de la siguiente manera. Cuando hay una ampolleta, ¿verdad?, se representa de esta forma, con un circulito y con una X, y estas dos rayitas significan que están conectadas, ¿ya?, a un cable. Las fuentes de energía, ¿verdad?, cuando es una pila, ¿verdad?, se pone este símbolo, que es como un sombrerito al revés. Ya, no sé, yo lo veo como un sombrerito al revés, quizá ustedes lo ven de otra forma. ¿Ya? Y cuando es una batería, que es una fuente de energía mucho más grande, ¿cierto?, se pone doble. ¿Ya? El cable es representado por una línea y fíjense los interruptores, que era lo que yo les hablaba adelante. Cuando está abierto, ¿verdad?, no hay conexión, ¿se fijan? Con el puntito que está acá. Entonces, como está abierto,
significa que no está pasando corriente. Y cuando está cerrado, significa que por ahí sí está pasando corriente, ¿ya? Entonces, cuando está cerrado, significa que tendría que estar iluminando la ampolleta en este caso. Y si está abierto, no tendría que estar encendida la ampolleta, ¿ya? Miss, ¿Sí? acá José Manuel Negrete tiene la mano levantada, así que le voy a José activar el Manuel. micrófono. Ya, José Manuel. José, José Manuel, te escucho. Pero en el chat también hay unas preguntas. Ya, a ver, me dicen aquí algunos que Miss, no tengo este interruptor. Si no tiene, no importa porque lo podemos reemplazar por otra cosa. Cuando lleguemos al tema de la construcción del circuito, vamos a resolver todas estas dudas. Otra persona me dice, Miss, a mí no me deja pasar los cables por el interruptor. Lo que pasa es que yo tengo que desarmarlo un poquito para poder meter los cables. ¿Ya? Ouch, lo desarmé mucho. ¿Ya? Pero después cuando ya estemos armando el circuito, ahí vamos a ver cómo podemos meter los cablecitos dentro del interruptor. Ah, lo hice tira, que soy pájaro. Ah, pero está muy duro. Lo que pueden utilizar es ¿cómo se llama? Un destornillador chiquitito o un cuchillo chiquitito, finito, para poder separarla. ¿Ya? Porque a veces sí viene muy, muy apretado. ¿Ya? José Manuel no dijo nada. Ahí después levantará la mano de nuevo si quiere decir algo. Un destornillador finito, Gonzalo. ¿Ya? No muy grande. Ya. Y, bueno, este es otra cosa. Ya, hay materiales, ¿verdad?, que son conductores y otros que son aislantes. Y eso es súper importante. ¿Ya? Hay materiales, ¿verdad?, que permiten la conducción de la electricidad y otros que no permiten la conducción de la electricidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de estos conductores eléctricos? ¿Ya? Los conductores eléctricos son ampliamente usados, ¿verdad? Y estos se encuentran en todos los artefactos eléctricos que nosotros empleamos a diario. ¿Ya? Incluso en el tendido eléctrico mediante el cual distribuye la energía eléctrica a todo el país, ¿ya? ¿Cuáles son los conductores eléctricos más utilizados, verdad? Como los metales, ¿verdad? Porque el metal permite que esa carga eléctrica que yo les decía, ¿verdad?, que vaya pasando de átomo en átomo, lo permite, ¿ya? Hay otros materiales que no permiten hacer eso. Y entre esos materiales, los metales que más conducen electricidad son el cobre, el acero y el aluminio, ¿ya? Cuando, ¿verdad? Porque es súper peligroso que las personas, ¿verdad?, toquen los cables del tendido eléctrico porque llevan cargas de energía eléctrica muy altas, ¿ya? Y ¿verdad?, estos cables del tendido eléctrico pueden ser de cobre, acero o aluminio, ¿ya? Y estos tres son muy buenos conductores de la electricidad. Por lo tanto, si alguien tocase estos cables, se va a electrocutar. Nuestro cuerpo también es conductor de electricidad, ¿ya? ¿Se acuerdan? Sí, fue con ustedes que me preguntaron si acaso nuestro cuerpo era como conductor. Sí, nuestro cuerpo es conductor de la electricidad porque hacemos una especie de descarga hacia el suelo de la electricidad que toca nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces traspasa todo nuestro sistema nervioso hasta llegar al suelo. Estas cargas de energía que van en el tendido eléctrico son altísimas, ya son de un voltaje impensable, ¿ya? Entonces, no, una persona que quede aquí no se va a electrocutar y va a quedar viva, sino que puede morir, ¿ya? Puede morir quemada por la corriente eléctrica que va pasando por su cuerpo, ¿ya? Y hay otros materiales, ¿ya?, que también son muy utilizados, pero son utilizados en aparatos que son mucho más pequeños. Por ejemplo, los chips de los celulares tienen placas de oro.
¿Se fijan en esos como circuitos muy pequeños que tienen los chips de los celulares? Esas plaquitas chiquititas son de oro, ¿ya? Porque el oro es un conductor, muy buen conductor de la electricidad, sin embargo es carísimo. Por eso se utiliza en aparatos que son puntuales y muy, muy pequeños. La nanotecnología, ¿verdad?, ha permitido que el material como el oro y la plata se vayan utilizando poco a poco, ¿ya? Pero, ¿verdad?, se utilizan en aparatos que son muy pequeños, ¿ya? El conductor que nosotros más utilizamos y que se utiliza casi prácticamente todo el mundo es el cobre, ¿ya? Por ejemplo, en los cables de los aparatos eléctricos que ustedes tienen en su casa son son de cobre, ¿ya? Y también los cablecitos que nosotros vamos a ocupar en nuestro circuito simple, también mayoritariamente son de cobre, ¿ya? Entonces son pequeñas fibritas de cobre que permiten la conducción de la electricidad, ¿ya? Y aquí también, ¿cierto? Eso es importante destacar, que gracias al descubrimiento y al perfeccionamiento de estos conductores eléctricos, se ha podido ir desarrollando gran parte de la tecnología que utilizamos actualmente, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de los aislantes eléctricos? ¿Ya? Son utilizados, ¿verdad?, para cubrir, ¿verdad?, por ejemplo, los circuitos eléctricos, ¿ya? Ya que evitan que entren en contacto con otros elementos los que podrían generar mal funcionamiento o cortocircuito. Ya cuando hay un cable pelado, ¿cierto?, uno lo tiene que recubrir con la wincha aisladora, que es una wincha que está especializada, que es de plástico, que también tiene goma, ¿verdad?, pero que aísla y no se calienta tan rápido, ¿verdad?, como otras cintas de plástico, ¿ya? Entonces permite, ¿verdad?, recubrir ese cable que está pelado y así no hay, ¿verdad?, escape de esta electricidad. Ya cuando hay un cable pelado, ¿cuál es el riesgo de que nosotros topemos y nos electrocutemos? Es porque ese cable va a escapar electricidad por ese cable pelado, ya por el cable que no tiene un aislante, ¿ya? Y puede generar entonces un cortocircuito o bien puede generar que alguien se pueda electrocutar, ¿ya? Los aislantes entonces son tan importantes como los conductores, ya que sin ellos sería muy difícil y riesgoso, ¿verdad?, el funcionamiento de los diferentes aparatos de la electricidad. No podemos tener un aparato de cobre, ¿verdad?, o un cable de cobre conectado al hervidor sin un aislante, ¿ya? Y que solo sea el enchufe. Imagínense, tendríamos eternamente, ¿verdad?, con el riesgo de poder electrocutarnos, ¿ya? ¿Cuáles materiales son aislantes? Son el plástico, la goma, el vidrio y la cerámica. En la cerámica tampoco se conduce la electricidad, ¿ya? Y, por ejemplo, la gente que manipula, ¿verdad?, como esta electricista que está aquí, que manipula los circuitos eléctricos, primero que todo, se aseguran de que esté cortada la corriente, ¿verdad?, cuando van a revisar una conexión eléctrica de alto voltaje, como las conexiones de la casa, ¿verdad? Los mangos y las herramientas que manipulan, ¿verdad?, son aislantes, ya son de plástico aislante, ¿verdad? Si ustedes se fijan en los destornilladores, todos tienen su mango de plástico, ningún destornillador es de metal, ¿ya? Los cables conductores de la electricidad se encuentran cubiertos con material aislante, si se fijan acá, ¿ya? Y hay algunos que son, por ejemplo, azul, verde, blanco, negro, ¿verdad? Y se puede utilizar de cualquier color, menos el verde que va siempre en la conexión del medio del enchufe, ya que el color verde significa que va a tierra, que la descarga eléctrica, que el exceso de energía, ¿cierto?, llega a la tierra y se descarga ahí, ya, a la tierra se llama tierra, cuando hace como la descarga eléctrica, ¿ya? Y las personas que trabajan, ¿verdad?, en electricidad habitualmente utilizan otros implementos de seguridad como guantes de material aislantes. Estos guantes son unos guantes muy rígidos, ya que tienen hule en la palma, ya que es por dentro, y son muy duros, ¿ya? Entonces eso les permite, ¿verdad?, que sean como una medida de seguridad ante cualquier
descarga que ellos puedan tener. Tampoco andan metiendo la mano con el guante ahí en la corriente eléctrica porque saben que no les va a dar la corriente. No, es una medida de seguridad, ¿verdad? Y siempre cuando se desarrollan construcciones, ¿cierto? Se utilizan cascos, ¿verdad? Por riesgo algún derrumbe de algún tipo de material. ¿Ya? Entonces, Miss, ¿sí? es que aquí en el chat me pidieron si podría repetir nuevamente que no lo comprendió muy bien. Por ¿Lo de los favor. aislantes o de qué parte? De la hoja anterior. ¿De los conductores? Sí, conductores y Ya, es que aislantes. hay materiales, ¿cierto? Materiales que nos permiten conducir la electricidad y otros materiales que nos permiten aislar esta electricidad. Hay materiales que permiten que esa corriente vaya pasando, ¿verdad? Que principalmente son los metales, ya que nosotros habíamos destacado aquí, ¿ya? Los conductores eléctricos más usados en todo el mundo, ¿verdad? Son el cobre, el acero y el aluminio, ¿ya? Y también el oro y la plata, pero sin embargo yo les decía que el oro y la plata, como son minerales caros, se utilizan en tecnología que es muy pequeña, ¿ya? Los cables de tendido eléctricos mayoritariamente son de acero o de aluminio, por lo tanto, la gente o las personas que en algún momento llegan a topar este tendido eléctrico, ¿verdad? Se van a electrocutar porque nuestro cuerpo es conductor también de electricidad, ¿ya? Porque tiene muchos minerales. Y acuérdense que está nuestro sistema nervioso que genera estas conexiones como eléctricas biológicas dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, las personas ¿por qué es tan riesgoso entonces toparse con alguno de estos cables o subirse a estas torres de tendido eléctrico, ¿verdad? Es porque nuestro cuerpo es conductor de electricidad, ¿ya? Y los cables que están aquí llevan una corriente eléctrica que es demasiado alta, ¿ya? Todas las conexiones eléctricas que nosotros tenemos en la casa están hechas, ¿verdad? Por estos cablecitos. Ya si ustedes llegasen a desarmar en algún momento algún aparato eléctrico para ver si es que tiene algún corte en algún lugar del cable, ¿verdad? Tiene que, espérenme 2 minutos. Ya, ahora sí. Entonces, todas las conexiones que nosotros tenemos en la casa tienen estos cablecitos de cobre, ¿ya? Que son metal que permite la conducción de la electricidad, ¿ya? Y como hay materiales que conducen la electricidad, también hay materiales que cortan esta electricidad, que permiten o le dan como el camino a esta electricidad, que no se hayan como estas fugas de corriente para cualquier parte, ¿ya? Y estos materiales se llaman aislantes, ¿ya? Y los aislantes, ¿verdad? Son también importantes, ¿verdad? Porque evitan, ¿verdad?, que la electricidad entre en contacto con otros elementos, ya por lo tanto no hay fuga de electricidad y lo que podría generar un mal funcionamiento, un cortocircuito. ¿Ya? Los aislantes entonces son importantes como los conductores, ¿verdad? Y sin ellos sería muy difícil y riesgoso el funcionamiento de los artefactos, ¿ya? Entre cuáles son esos materiales que aíslan la electricidad está el plástico, la goma, el vidrio y la cerámica, ¿ya? Ya. ¿Entendió ahí o no? Que hay dos tipos. Sí, Miss, me dicen que sí. Miss, aquí tengo un Fernanda
nos comenta de que su hermano está haciendo la práctica de electricista y además menciona que lo esencial también es el casco y unos lentes especiales. Exacto. Sí. Ye- El tema que, claro, los ojos también se tienen que cubrir, ¿ya? Porque cuando hay una construcción puede ocurrir cualquier momento algún derrumbe, alguna cosa, saltar una chispa, ¿cierto? Y nosotros tenemos que cubrir los órganos que son más débiles, ¿ya? Y principales también, por ejemplo, las manos son importantes, por eso se deben utilizar guantes. El casco que debe cubrir nuestro cerebro, el cráneo, ¿verdad? Los lentes que cubren los ojos, y zapatos de seguridad, aquí no salen los zapatos en realidad, pero también es súper importante dentro de una construcción o cuando se están desarrollando, ¿verdad?, estas actividades, que se utilicen todas las medidas de seguridad posibles. ¿Ya? Miss, ¿Sí? aquí Raúl me pregunta, cuando tocas a alguien de repente te da un toque eléctrico con algo metálico, ¿a qué se da eso? Esto es una descarga eléctrica. ¿Ya? Nosotros hablamos de eso en la clase anterior. Cuando, ¿verdad?, nosotros hacemos traspaso, o sea, nosotros también acumulamos en nuestro cuerpo, recuerden que toda la materia está constituida por átomos, y alrededor de los átomos giran estos electrones. Y de repente nosotros absorbemos más electrones de los que nuestro cuerpo necesita. Y como quedamos cargados con muchos electrones y tocamos algo, que eso se llama descarga por contacto, ¿verdad? Tocamos algo, se genera una descarga eléctrica, traspasan entonces esos electrones al otro material. Y esa descarga eléctrica es lo que a nosotros nos da como esa corriente, ¿verdad? Como ese chispazo que a veces nos duele, o a veces cuando es de noche, ¿verdad? Podemos ver incluso como un rayito así muy pequeño, ¿ya? Esas son descargas eléctricas. Ya nuestro cuerpo también no produce, sino que va cargándose, ¿verdad?, mediante el movimiento que va generando. Por ejemplo, cuando uno corre va absorbiendo más electrones. Cuando uno está en reposo no absorbe electrones, se queda ahí quieto. ¿Ya? Miss, y acá me pregunta, Espérenme. Cuando están en el refalín, hagan este ejercicio. Cuando vayan ustedes a los refalines, pero los que son de plástico, ¿ya? Cuando ustedes pasen, o las chicas que tienen el pelo largo, pasen con el pelo suelto y vean qué les pasa con el refalín. Se van a dar cuenta que el pelo les va a quedar electrizado, y es porque hay traspaso de cargas, ¿ya? Por fricción, ¿ya? La fricción que ustedes generan con la ropa y el pelo, ¿verdad?, les va a generar que se les que se les empiece como a parar como a friquear el pelo, así quedar como con los pelos parados. Y a los hombres, por ejemplo, que pasen con un chaleco o, no sé, por ejemplo, con los calcetines, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta que también van a quedar como las pelusas de los calcetines o del chaleco, van a quedar así como con frizz, así como con los pelitos parados, con las pelusas así partidas. Mister, usted me estaba diciendo algo. sí, Miss, acá menciona Sofía si el experimento se puede hacer como ejemplo cargar un teléfono con una papa. Ya, yo no les recomiendo que no se arriesguen a hacer cosas que no les van a resultar. Lo puede hacer, ya, porque va a generar igual un circuito eléctrico, lo puede hacer, pero no le aseguro que le funcione, ¿ya? Entonces, hagan cosas que les van a funcionar, ¿ya? Las pilas son bastante baratas, así que no es necesario tampoco comprar un circuito eléctrico, sino que comprar algunas cosas nomás. Ya. El Máximo tiene la manito levantada. Miss, Ya, Máximo. Sí. Cuando un cable está así como roto, ¿Ya? uno, porque hay mucha gente que a veces lo envuelve en scotch, ¿eso es bueno o malo? No, eso es malo. No tiene que envolverlo en scotch. Escucha, y a mí justo la wincha aisladora se me acabó porque la estaba ocupando en otra cosa.
pero tienen que, para reparar un cable eléctrico que esté dañado, ¿cierto? Debe utilizarse wincha aisladora, o lo otro es cortar el trozo de cable que está malo y volver a hacer la conexión con el cable un poquito más corto, ¿ya? Pero nunca, nunca ponerle scotch o cinta de esta transparente, ni menos tampoco de esta cinta que es como de papel, porque no resisten las cargas eléctricas que van pasando, entonces pueden generar un incendio. Se puede empezar a quemar porque la resistencia va a ser muy alta y va a empezar a haber mucha temperatura en ese espacio, ¿ya? Y pueden generar entonces un cortocircuito o incluso un incendio. Ah, ok. Gracias. De nada. Ya, entonces algunas medidas de seguridad como lo que decía Máximo, ¿cierto? Jamás se deben ocupar, ¿verdad?, los aparatos eléctricos cerca de una fuente de agua. La razón de ello es porque el agua potable contiene sales, ya lo que se convierte en una conductora, ya por ello existe un alto riesgo de conducción, ya. Entonces, nunca utilizar, ¿verdad?, los aparatos con agua, ¿ya? Lo otro es que nunca manipular los cables eléctricos sin supervisión de un adulto, y menos si el conductor se encuentra en mal estado, como se ve ahí. Miren, la chica que está tocando ese cable de esa linterna que está malo, ¿ya? Y lo otro, ¿verdad? Jamás deben manipular los componentes de un circuito eléctrico conectado a la corriente eléctrica, ¿ya? Porque les puede dar la corriente, obviamente, ¿ya? Y en el caso de que sus papás, cuando revisen, ¿cierto?, las conexiones eléctricas o cuando haya un cambio de ampolleta, además de apagar el interruptor de la ampolleta, ¿verdad?, debe cortar la luz, ¿ya? Para que asegurarse de que no va a tener un accidente eléctrico. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que se resbale de la escalera o de la silla en donde está elevado, ¿verdad? Y puede meter el dedo al gollete de la ampolleta, ¿cierto? Perdón, ¿cómo se llama esa cosa, mister? Al soquete. Puede meter el Sí. dedo al soquete, ¿cierto? Y electrocutarse, a pesar de que esté apagada o que esté cortada la ampolleta, el interruptor. ¿Ya? Así que importante eso. Cuando le cambiamos también la ampolleta a alguna lámpara, desenchufamos la lámpara, cambiamos la ampolleta, ¿verdad? Luego enchufamos nuevamente la lámpara. Ya, evitar por todos los motivos de tener algún accidente con la corriente eléctrica, porque es súper, súper complicado, nos podemos quemar e incluso morir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Porque nos quedan 5 minutos para hacer la conexión del conductor, o sea, del circuito. ¿Alguna duda? Ya. Yo voy a encender entonces mi cámara. Voy a dejar de compartir acá para que veamos un poquito cómo lo podemos conectar al circuito. Ahí, ¿dónde estoy? Acá. Ya. Voy a enfocar hacia abajo, aquí. ¿Pueden ver, verdad o no? Sí, se ve súper bien. ¿Pero se ven los materiales o no? Que no tengo el otro cablecito. No me se ve solamente usted. Espérenme, que no veo aquí en el celular. Ya. Activarlo de acá mejor. De acá. Desactivar. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, mis. Ya, a ver. Que no me veo acá. Necesito que vean más abajo. Ahí sí. Ya. Entonces ustedes van a tener, ¿verdad?, el
el portapila, que van a utilizar cualquier portapila que encuentren, ¿verdad? Si no encuentran un portapila, no importa, puede utilizar, ¿verdad? El circuito eléctrico lo puede conectar directo a la pila, ¿ya? El portapila, ¿verdad? Tiene dos colores, tiene uno rojo y uno negro. Entonces eso me está diciendo que yo puedo utilizar los cablecitos que vienen en el circuito, ¿verdad? Del mismo color. Aquí yo estoy desarmando, ¿ya? Y van a tener una patita que es súper cortita. Esta. ¿Ya? Esta patita, ¿verdad? Como es cortita, van a tener que tratar de sacarle un poquito más de cablecito para poder conectarla. Y lo mismo con el otro cable que ustedes van a tener acá. Espera. Ahí, ¿cierto? Queda como muy delgado. Entonces, tienen que tratar de sacarlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Calentar, ¿verdad? Pueden calentar el cablecito, ¿ya? Y después lo tiran, lo jalan acá, y les va a salir y le va a quedar como más pelito. Ahí se ve como súper, súper delgado. Ahí se ve un poquitín más. ¿Verdad? Y los van conectando. Al conectarlo, ¿verdad? La idea es que lo vayan haciendo, ¿verdad? Hacen como un lulito, y eso les va a permitir que quede más firme. ¿Con qué lo van a reforzar? Con wincha aisladora, ¿ya? Yo tengo esta wincha aisladora aquí, que tengo un pedacito súper chico. Ya voy a reforzarlo acá. Ya. Ahí me quedó entonces una conexión. Miss, ¿Ya? ¿Sí? la cámara se desactivó. Y ahí sí. Ya. Y al otro lado entonces va a ser lo mismo, ¿ya? Ustedes pueden utilizar estos caimanes, ¿ya? Para conectarlos, para que lo puedan conectar, por ejemplo, a el motor, ¿ya? Si es el motor, ¿verdad? Si van a utilizar el motor, van a poner un caimán aquí, estas cuestiones son tan chicas que de repente no funcionan tan bien. Vamos a ver si no funciona con el caimán. Tenemos, entonces, un caimán lo conectamos a un lado de estas patitas que tiene el motor. ¿No lo ven? ¿Dónde está? Ahí sí, Miss. Ahí. ¿Ya? Y al otro lado pueden conectar el otro caimán. Ya. Aquí no se alcanza a notar, pero está rodando. ¿Ya? Está rodando poquito. ¿Ya? Si les complica mucho con los caimanes y su proyecto no pueden utilizarlo con estas cuestiones que son más sofisticadas, simplemente lo utilizan sin los caimanes, ¿por cierto? ¿Dónde se conectan los caimanes? En estos orificios que están aquí. Ahí. Ahí tienen que poner el cablecito. Si no les funciona con los caimanes, no lo conecten con los caimanes, porque de repente se les hace más complicado. ¿Ya? Entonces, pueden poner el cablecito que está peladito nomás, y lo ponen en este orificio que está en el motor. Ya, también lo giran, ¿cierto? Que les quede como un rollito, cosa de que no se les vaya a salir. Pueden pelar el cable mucho más de esto, ¿ya? Para que tengan más espacio, por ejemplo, si se les corta la hebra, pueden utilizar más cablecito. ¿Ya? Ya, y lo van conectando aquí, por ejemplo, que quieran hacer algún artefacto con motor, ¿ya? Y les va a funcionar entonces el motor así. Para conectarlo con el interruptor, ¿verdad? Ustedes, acá tengo el interruptor.
¿qué tienen que hacer? Tienen que desarmar un poquito el interruptor, ¿ya? Y tienen que hacer, ¿verdad? Que el cable pase por estas latitas que están acá adentro. A ver, lo voy a desarmar entero. Ahí, ¿ya? Y esos cositos que están acá, sirven como tornillos, ¿ya? Entonces eso permite que los puedan ustedes, que pueda generar la conexión. El cable entonces tiene que quedar en estas ranuritas que se ven aquí, como en esos tornillitos que están acá. No sé si se ven las ranuritas. Ahí está, esa ranurita que se ve ahí, ¿ya? Pueden utilizar, ¿verdad? Un destornillador para que lo puedan abrir, porque a veces vienen demasiado apretados. Ya, yo lo abrí con mucha fuerza y le corté estas patitas que están aquí, entonces lo pueden abrir con delicadeza, no con tanta fuerza neandertal como lo hice yo, ya, porque esas patitas que se ven ahí, que son muy chiquitas, esa les va a permitir que se enganche bien, ¿ya? Y lo otro es que pueden conectar el circuito, ¿verdad? A este tipo de ampolletas, ¿ya? Entonces, ustedes lo pueden conectar también, lo conectan a esta patita que está aquí, ¿ya? Y a esta que está acá. ¿Ya? Entonces ahí les va a funcionar el circuito, les va a encender. En el caso de que quieran utilizar un LED, ¿verdad? Estos son los LED. ¿Ya? Y también lo conectan, un cablecito en negro, por ejemplo, lo conectan al negro, y el rojo lo conectan a la otra patita que es más cortita, ¿ya? Y pueden también unir LED. ¿Dónde tengo más LED? No sé. No tengo más LED aquí a mano, pero, ¿verdad? Pueden ir uniendo LED, y es patita larga con patita corta, patita larga con patita corta, ¿ya? Y los pueden unir entonces al circuito. Y de esa forma, por ejemplo, pueden hacer, utilizando LED, ¿verdad? Pueden hacer, no sé, por ejemplo, un arbolito de Pascua, ¿ya? O pueden hacer una tarjeta navideña. Yo les di distintas ideas ahí en el chinchín, ¿cómo se llama? En Classroom, ¿ya? Las dejé ahí, también las puse en el blog, para que las vayan revisando, ¿ya? Dejé cómo podían hacer tarjetas, o cómo podían hacer algún tipo de circuito que, no sé, por ejemplo, parece que está una linterna. Esa ampolleta es un poquito grande, no sé si te sirva, Gonzalo, con las pilas, porque es de alto voltaje. Ya tienen que utilizar de estas ampolletitas chiquititas, para que les puedan, de esas que son chiquitas, ya, para que les puedan, de estas chiquititas, para que les puedas encender con una linterna. Bien, ahora, si no tienen, ¿verdad? Y ustedes pueden, no sé, por ejemplo, en la casa, pueden arreglar una lámpara, ¿verdad? Y ustedes la muestran cómo lo hicieron, me explican, ¿verdad? Eso también está bien, ¿ya? Que puedan, no sé, construir una lámpara pequeña para su pieza, por ejemplo, ¿ya? Con enchufe y todo, con todas las medidas de seguridad que puedan hacer, ¿ya? Y que funcione. Ya de repente las conexiones eléctricas más grandes también funcionan mucho mejor, porque son menos minuciosas en el tema de la elaboración, ¿ya? Así que también pueden utilizar eso. Miren, ahí le está encendiendo la ampolleta al Gonzalo. Excelente, Gonzalo, súper. ¿Lo ven? Entonces tienen que ir viendo cuál es el circuito que van a utilizar, ¿ya? Mister. Miss, acá me pregunta si puede recordar de nuevo la fecha máxima de entrega para el experimento. Es el 4 de diciembre. Chicos, dos posibilidades hay ese día. Una posibilidad es que ustedes expongan, ¿verdad? El mismo día, el día 4, en la clase, ¿verdad? Su circuito eléctrico. O la segunda posibilidad es que usted envíe un video, ¿ya? Un video de cómo hizo el circuito eléctrico y explique su aparato tecnológico, ¿ya? Que creo que Miss Neri también, no sé si les pidió video, pero yo les pido eso, pueden ser de esas dos formas, ¿ya? Para que ustedes se vayan preparando para el 4 de diciembre.
¿Ya? Y cualquier duda, cualquier consulta me avisan. El día lunes yo voy a subir la pauta completa de qué es lo que tienen que hacer con su circuito eléctrico y ahí cualquier duda ustedes me tienen que contactar, ¿ya? La próxima semana no vamos a tener clases, yo sí voy a tener consejo de curso con el quinto A, ¿verdad? Pero con el quinto B no nos vamos a ver, así que cualquier pregunta que tengan, ustedes me mandan un correo y yo no les contesto, ¿vale? Ya, Miss, no tengo dudas por acá. Ya, súper. Ya, chicos, entonces nos vemos en 2 semanas más, ¿cierto? Y vayan preparando su proyecto tecnológico que les va a servir para tecnología y para ciencias naturales, ¿cierto? Vamos terminando con eso nuestro año 2020. Espero que hayan aprendido harto, ¿cierto? Y que y ya para el próximo 4 de diciembre hacer el cierre total de como de esta unidad, ¿ya? Con la muestra de sus proyectos. Miss, aquí me llegó la última. Me llegó aquí, si puede poner los símbolos de la ampolleta, pilas, batería. ¿Eso está en el libro? Sí, está todo en el libro, todo en el libro, ¿ya? Pero la ampolleta es súper fácil porque es un circulito con una X, ¿verdad? El interruptor es un puntito, un palito y un puntito, y el cable es una línea negra, no es nada más, ¿ya? Y la pila es como un sombrerito al revés. Bueno, yo veo como un sombrerito al revés, no sé usted. Ya. Nos vemos entonces, chicos, que tengan un muy bonito fin de semana. La gente que está ahí atrasada con sus notas, que son re pocos, son muy poquitos, ponerse al día. Ya la próxima semana es la semana de la educación de las emociones. Ya, así que muy importante que participen también en sus consejos de curso y también en las actividades que tenemos. ¿Ya? Chao, chao, que estén muy bien. David Flores, ¿qué tienes ahí? Una linterna, qué linda. Mira, ya tienen harto avanzado, ¿no ven? Entonces, les falta solamente, ¿verdad?, presentar sus proyectos. ¿Ya? Chao, chao, nos vemos el 4, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, chicos. Martín. Abrazo.